Yo creo que hay que separar las discusiones, a veces se entreveran y eso nos hace mucho daño en el debate, ¿no? Una cosa es porque yo siento que hay compañeros, incluso míos, que instalan en un mismo nivel la discusión, que es una discusión de seguridad social, de un conjunto, en este caso de funcionarios públicos especiales, que son los funcionarios militares, ¿verdad?, de las cuestiones que hacen a los derechos humanos y el pasado reciente, ¿no? Esto nada tiene que ver la discusión sobre la necesidad de reformar la caja militar, sobre generar las condiciones de sustentabilidad de las jubilaciones y las pensiones del ejército, de las Fuerzas Armadas en su conjunto, con la discusión sobre el pasado reciente, con la discusión sobre los violadores. Pero parte de los privilegios obtenidos por la caja militar fueron durante el pasado reciente y a partir de los gobiernos de los militares. Entonces, está bien. No está tan separado. No pero yo lo que digo es, esto no es una actitud de revancha sobre lo que sucedió en el Uruguay en la dictadura. Esto no es una actitud que nos lleva a decir, a tener una visión o una connotación sobre las acciones de violación de derechos humanos en dictadura por parte de la dictadura cívico-militar. Yo sigo reivindicando que fue cívico-militar, por tanto es de los militares y de los civiles que estuvieron en ese proceso. No tiene nada que ver con la necesidad de reformar la caja. A la caja hay que reformarla por varias razones. A ver, por un lado usted está diciendo, porque es parte de ese planteo, lo hace Casagrande, la senadora Constanza Moreira, usted tiene diferencias ahí. Sí, por eso, yo tengo varias diferencias. Yo tengo diferencias en que voy a tratar el tema previsional de las Fuerzas Armadas como hay que tratarlo, como un tema previsional de funcionarios públicos que tienen que tener determinadas condiciones. Entonces, ahí entramos a discutir qué es lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa allí? ¿Verdad? Lo que pasa es cierto que hay una serie de decisiones del pasado, ¿verdad?, que generan problemas y dificultades que hay que subsanar. Entre ellas, por ejemplo, uno no se puede jubilar con el grado inmediato superior y sin tener tope con el 100%. Esto es decir, hay en algunos casos, o en algunas hipótesis, los militares se jubilan, y estamos hablando no de la tropa, principalmente estamos hablando de la oficialidad. Sí. Los militares se jubilan con el 100% de su salario, pero a su vez del grado inmediato superior. O sea que cuando se jubilan ganan más de que cuando estaban en actividad. Bueno, eso es ilógico que eso suceda, ¿verdad? Y por tanto hay que modificar esa situación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que darle sustentabilidad primero a un sistema previsional que es el de las Fuerzas Armadas. Lo hicimos por eso digo yo lo separo, porque nosotros hicimos un trabajo con la caja policial, que también tenía déficit, un trabajo con la caja profesional, que también tenía déficit y se logró reformar para darle sustentabilidad a largo plazo, y por tanto ahora, y también hicimos una reforma de lo que fue la caja bancaria, ¿no? Es decir, los diferentes sistemas específicos que están por fuera del BPS. Porque, por ejemplo, en su momento el MPP había planteado que fueran en proyectos separados, es decir, modificaciones colocar impuestos a las jubilaciones por un lado y la reforma de la caja militar por el otro. Tiene que ir separado porque la Constitución de la República lo establece. Uno no puede discutir las cuestiones, claro, uno no puede discutir cuestiones previsionales junto con cuestiones impositivas, porque además se entrevera, porque ahí los impuestos van para los que están hoy y la definición de la caja tiene que ver con los que están de servicio, ¿no? Entonces, para aclarar los tantos, digamos, yo creo que ahí hay que mejorar muchas cosas. Hay una propuesta de base del Poder Ejecutivo que es bajar el tema de los topes. Eso tiene que ver cuánto uno cobra cuando se jubila, ¿verdad? Ver el tema, subir la edad de jubilación. ¿Usted comparte esos conceptos? Sí, yo los comparto en general. Hay que discutir dónde está, cuál es la edad de jubilación. ¿Y el impuesto tiene que ser transitorio? Hay quienes consideran que ese impuesto tiene que ser definitivo. No, yo creo que tiene que ser un impuesto transitorio seguramente. Así se planteó originalmente por parte del Poder Ejecutivo para ir resolviendo ¿qué? Para ir resolviendo un déficit que tenemos generado allí y que tenemos que ver. Pero yo quiero aclarar esto, porque a veces se dice, bueno, apliquémosle a los militares, creo que es otro error, apliquémosle a los militares lo mismo que sucede en el BPS, ¿no? Cuando se jubilan. Y no lo podemos hacer porque es una función especial la de los militares. Así como es una función especial la del cuerpo diplomático, que tiene una jubilación diferente. ¿Por qué digo que es especial? Porque si yo le aplico todo lo del BPS a los militares, le tengo que aplicar todos los derechos también, ¿verdad? Y los derechos del BPS es que le tengo que pagar 8 horas, después le tengo que pagar horas extra, si no le tengo que pagar nocturnidad, y eso no funciona el régimen militar si tuviera esa situación, donde los soldados van y dicen yo cumplo 8 horas y después me voy, y si no me pagas horas extra, o me tenés que pagar nocturnidad. Entonces, el régimen de trabajo de las Fuerzas Armadas es especial. Por tanto, el régimen jubilatorio tiene que tener algunas características diferentes. ¿Por qué? Bueno, porque no es lo mismo tener, por ejemplo, yo no pienso tener a un soldado, creo que nadie, con 60 años siendo un caqui trabajando en Naciones Unidas, ¿no? Si ahora efectivamente habrá voluntad política
para hacer este cambio? Porque bueno, el Frente Amplio está en el gobierno desde el año 2005, el déficit de esta caja se viene arrastrando desde hace mucho y no ha habido la voluntad de modificarlo. Esta vez hay voluntad, por ejemplo, en el caso suyo como integrante del Movimiento de Participación Popular, ¿va a dar los votos para reformar la caja militar? Por supuesto, el Movimiento de Participación va a dar los votos para reformar porque hay que reformarla. Pero tomemos en cuenta lo siguiente, porque si no a veces discutimos esto de manera, ya digo, muy parcial. ¿De dónde proviene el déficit de la caja militar? Primero de las altas jubilaciones que tienen los generales y los oficiales del ejército, pero también de que hemos reducido la cantidad de aportantes a la caja. No nos olvidemos de eso. Porque en realidad nosotros, desde que está el Frente Amplio en el gobierno, viene reduciendo la cantidad de efectivos militares. Eso quiere decir que hay menos aportantes a la caja. Y además no hemos aumentado los sueldos. Y los sueldos son muy bajos. Entonces, ¿cómo financio yo una caja? Bueno, si yo tengo, por ejemplo, la caja policial, tiene diferencias con respecto a lo que fue la caja militar. En la caja policial nosotros ampliamos la cantidad. Pero no se redujo la cantidad de aportantes. Se aumentó en la caja policial. Y se aumentaron los salarios de los policías, lo que hace que contribuyan mucho más. Entonces, el déficit de la caja militar también tiene estas explicaciones. Tiene explicaciones en ese sistema que hay que modificar para darle cierta justicia y racionalidad. Más que justicia, racionalidad. Es decir, uno no se puede jubilar. Cuando uno pasa a retiro no se puede jubilar, digamos, tener el mismo salario cuando está en actividad. Y en el caso del impuesto a las jubilaciones, ¿también están de acuerdo? Sí, yo creo que forma parte de el paquete de medidas que tienen que ver con atender esta situación que hace al déficit de la caja y ver cómo se van generando aportes para ello, ¿no? Ahora, esto hay que discutirlo, insisto, en el marco de construir un régimen y un sistema, ¿verdad?, que sea razonable. Es más, yo le voy a decir una cosa, todos hablamos de caja militar y ni siquiera es una caja, no funciona como una caja. Y yo espero que en la reforma esto venga justamente el funcionamiento de una caja, porque hoy es una unidad ejecutora del Ministerio de Defensa. Yo creo que hay que eliminar esa unidad ejecutora y crear una verdadera caja de pensiones y jubilaciones del ejército, de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Y está de acuerdo que...? Y eso nos va a permitir discutir algo muy importante. Los controles del Ministerio de Economía... Por supuesto, tiene que haber controles de todos los organismos, no solo tiene que ser gestión de las Fuerzas Armadas, sino que tiene que estar la gestión de las Fuerzas Armadas, pero tiene que haber otros organismos. Y también nos va a permitir discutir otra cosa en la izquierda uruguaya y en el Uruguay, que es el verdadero presupuesto de la defensa nacional. Porque yo soy de los que cree que tienen que existir las Fuerzas Armadas. Hay compañeros que creen que no tienen que existir las Fuerzas Armadas. Los países que no tienen Fuerzas Armadas, la defensa y la seguridad nacional se la dan las potencias imperialistas, ¿verdad? Estados Unidos le da mucha defensa a países que no tienen Fuerzas Armadas y el Reino de... Bueno, varios, ¿verdad? Entonces yo creo que sí hay que tener Fuerzas Armadas. Hay que discutir qué características tienen que tener y qué dinero voy a destinar yo a la defensa nacional, que es el cuidado de, por ejemplo, nuestros recursos marítimos, nuestro aire y nuestro territorio. Para eso tienen una función que cumplir las Fuerzas Armadas y hay que discutir qué características tiene que tener y cuánto invierto. Porque yo no pongo en el presupuesto del Ministerio de Industria también el pago de las jubilaciones de los trabajadores del Ministerio de Industria, ¿no? Eso está fuera del Ministerio, eso está dentro de una caja fuerte, aparte. Entonces, el mensaje es, hay voluntad política para aprobar esta reforma y para colocar un impuesto transitorio. Por supuesto, yo creo que hoy no solo hay voluntad política, sino que es una necesidad, y es una necesidad reconocida también dentro de las Fuerzas Armadas. Es decir, hay sectores dentro de las Fuerzas Armadas y las propias Fuerzas Armadas que dicen, bueno, nosotros estamos de acuerdo en modificar algunas cosas porque hay que modificar. Ahora hay que ver qué cosas se modifican. Ahí es donde está la discusión, qué se modifica y qué no se modifica. Y por supuesto, quienes tienen un beneficio siempre se van a resistir a que se lo quiten, ¿verdad? Y lo que hay que discutir entonces no es sobre la base de ellos se resisten porque tienen un beneficio y son malvados, sino porque todos los que tienen un beneficio siempre se resisten a perderlo. Y lo que tenemos que discutir es qué racionalidad le vamos a dar al sistema previsional de las Fuerzas Armadas.